Y no solamente hablamos ya de los artefactos pirotécnicos, de los petardos, estamos hablando de muchas otras circunstancias, de ruidos extremos y de convivencia en el espacio público que afectan a los animales de compañía, igual que afectan, por ejemplo, a las personas con autismo, igual que afectan a muchas otras personas vulnerables, ¿no? Y que todo el espacio social, que toda la población del municipio sea consciente de que el uso de los petardos, bueno, pues puede ser divertido durante un rato, pero si se prolonga a lo largo de muchas horas, al final le genera a los animales un estrés y un sufrimiento que creo que es evitable. No tener presupuestos no equivale a ser un gobierno parado, al contrario, lo que hace es que tienes que desarrollar más la imaginación para avanzar y para adaptar el presupuesto limitado que tienes y asegurarte de que sigues avanzando, aunque sea con más dificultades. Yo creo que realmente la situación no es tan negra como la pintas, Samuel. Es verdad que hay votaciones que se pierden en el Congreso, pero es verdad que hay otras que se ganan y que hay votaciones que se han perdido luego se han ganado en una segunda oportunidad. Al final, en el Congreso de los Diputados hay que negociar, como en casi todas las facetas de la vida, hay que negociar, hay que buscar acuerdos y yo sí que creo que se están consiguiendo esos acuerdos. Con una legislatura que no tiene o no parece tener viabilidad para gobernar, el Partido Popular, junto con la ultraderecha española y junto con la derecha catalana, desprotegió hace no muchas semanas al lobo ibérico. Ya lo recordaréis porque lo hablamos además en este programa también en la anterior Mesa Verde. Todo esto se junta a una ley de bienestar animal que está inacabada, por lo menos que no se le ha aplicado, no se ha redactado los reglamentos que se tienen que esperar para, entre otras cosas, saber si lo que somos dueños de animales tenemos que hacer algún curso de formación o tenemos que ponerle algún tipo de seguro. Con una ley, como decía, sí, con un decreto que viene de Europa, pero un decreto que al fin y al cabo ha redactado este gobierno, que ataca o que corta las alas, por lo menos, a los veterinarios para poder ejercer su profesión y que es incluso más restrictivo que el código deontológico, creíamos esta semana oportuno charlar con alguien del Gobierno de España que nos hablara de estos asuntos. Y no hay nadie mejor que el director general de Derechos de los Animales, que forma parte del Ministerio de Derechos Sociales, Agenda 2030 y Consumo, que es José Becerra, que aparte de este cargo institucional que tiene un cargo dentro de Verde Secu, que es coportavoz. Así que se podría decir que volvemos a reunir la Mesa Verde, pero sin reunir la Mesa Verde, porque en la Mesa Verde faltaría gente, ¿no?, por venir, pero recogemos el espíritu verde que ya tuvo presencia la semana pasada en la Diana. En esta semana, como decíamos, repleto de programas. Ayer, sábado, tuvimos un programa especial sobre la vivienda que podéis ir a ver si lo deseáis después de ver este programa. En el de hoy, en este domingo, charlamos con José Ra y analizamos varios asuntos, como decíamos, sobre todo la desprotección que sufren los veterinarios, igual que los lobos, y hablamos de por qué no está acabada de rematar la ley de bienestar animal. Así que os animo a ver la entrevista y después a ver el programa de la vivienda. Muchísimas gracias y que va a ser una buena semana. Esto es La Diana, soy Samuel Saborido y arrancamos. Hermano, sabía que me iba a pasar alguna vez. También te iba a decir, esto es Samuel Saborido, soy La Diana y arrancamos. Que me iba a pasar. Me iba a pasar, hermano, me iba a pasar. Me ha pasado. Me ha pasado. Me ha pasado. Pues tenemos esta semana, o uno de los programas de esta semana, José Becerra, que es el director de Derechos de los Animales del Gobierno de España y coportavoz federal, estatal de Verde Seco. Bienvenido a La Diana, José Ra. Gracias. Como te puedes imaginar, la mayoría de la entrevista va a ir enfocada al asunto de los veterinarios, que es uno de los temas que más está dando que hablar esta semana. Yo he estado hablando con una para preparar la entrevista, así que más o menos intento ir por los que a ellos les llama más la atención. Como sabe, se aprobó, se trajo a España, ¿no?, una aprobación legislativa que se hizo en la Unión Europea, en fin, una cosa rutinaria para que nos entienda la gente que nos está escuchando, y se aprobó un decreto que regulaba un poco la acción de los veterinarios, que ellos denuncian que es más restrictiva que los códigos deontológicos. Se están quejando con este decreto porque no les permite recetar y suministrar antibióticos a los animales, si no es comunicándolo con el ministerio y todo esto. ¿Se pretende hacer algo el Gobierno de España con este decreto, que sé que desde su partido han criticado?
Bueno, esto es una competencia del Ministerio de Agricultura. Ellos son quienes han emitido el Real Decreto. Nosotros desde nuestras competencias, que son los animales de compañía, hemos trabajado con ellos para hacer una interpretación que facilite el trabajo del profesional veterinario. Hemos hecho una interpretación y una aclaración respecto específicamente de los animales de compañía sin identificar, que existían dudas de si podrían ser tratados o no, y en esa aclaración que hemos publicado junto con el Ministerio de Agricultura, pues sí, efectivamente hemos aclarado que sí se pueden tratar, se pueden atender, que el código deontológico está por encima de lo que marca el Real Decreto y que en ese sentido lo prioritario es atender al animal para que no peligre su vida y luego pues cumplimentar todas las cuestiones burocráticas que acompañan a la prescripción de un antibiótico. Pero más allá de eso, digamos que la labor le compete al Ministerio de Agricultura en definir si tiene que cambiar o no la normativa y nosotros desde la Dirección General de Derechos de los Animales pues no tenemos nada que opinar al respecto. Pero ¿sabes si el ministro Planas está por la labor de rebajar el decreto o rebajar los requisitos? Eso lo tendrá que decir el ministro Planas y el Ministerio de Agricultura. Nosotros lo que nos compete es ayudarles y ayudar también a todo el sector veterinario a que hagan su trabajo en las mejores condiciones posibles. En eso hemos estado, les hemos escuchado, nos hemos reunido, entendemos perfectamente las dificultades que el Real Decreto les comporta y, desde luego, para nosotros lo ideal sería que en esta cuestión hubiese un acuerdo porque la labor del profesional veterinario es importante, de la misma manera que es importante, bueno, pues tener una política que evite la creación de resistencias microbianas o bacterianas por parte de una administración inadecuada de antibióticos, ¿no? Entonces, entendemos las dos posturas y creemos que lo fundamental sería que se llegase a un acuerdo porque la labor del profesional veterinario es fundamental, no solamente para garantizar el bienestar de los animales de compañía, sino también para garantizar una adecuada salud animal y humana, que es lo que llamamos el concepto One Health. Yéndonos a animales más de compañía, hablaba esta mañana con una amiga mía con la que saco los perros de vez en cuando y me decía, oye, pregúntale a ver si va a haber una forma de abaratar los costes de los veterinarios. Y esto pido lo uno a los que me comentó la veterinaria con la que estuve hablando también para preparar la entrevista, que me pedía que se bajasen el IVA del 21% con donde está ahora a otro porcentaje menor. ¿Está eso en la agenda del gobierno actualmente? Bueno, está en la agenda de una parte del gobierno. Desde la parte de sumar en la que nos encontramos, sí hemos propugnado en nuestro programa electoral la rebaja del 21% de IVA. Es verdad que todas las cuestiones relacionadas con los impuestos, pues ahí tiene que ser el Ministerio de Hacienda quien se pronuncie y quien tenga la última palabra. Pero por nuestra parte sí que trataremos de hacer las gestiones que correspondan para ver de qué manera esta demanda histórica que tiene el sector veterinario de rebajar el IVA, pues de qué manera se puede hacer realidad. Pero insisto, eso es una cuestión que sobre todo le corresponde y le compete al Ministerio de Hacienda tomar la última palabra. Pues veremos luego a las cosas que pueden o que no negociarán con el Ministerio de Hacienda, porque les quiero preguntar por qué querría su dirección general incluir los presupuestos generales del Estado, pero eso se lo pregunto luego. Hablando precisamente con la veterinaria con la que he estado hablando yo, que estuvo la semana pasada en la Diana, incidía en que hay clínicas veterinarias que, bueno, su inmensa mayoría, no voy a decir inmensa mayoría por no decir todas, porque dudo, pero creo que la inmensa mayoría son privadas y que están siendo muchas compradas por fondos de inversión. Fondos buitre, para entendernos. Y criticaba esto porque lo que hace es monopolizar prácticamente los veterinarios y utilizarlo, pues usted sabe, con una intención capitalista más que de cuidado de los animales. ¿Está eso también en las intenciones del gobierno, hacer que eso no sea posible? Bueno, en una economía como la que nos encontramos, donde los establecimientos se pueden comprar y vender, es difícil que el gobierno pueda tener
hay algo que decir. Si los fondos compran clínicas es porque los propietarios de las clínicas se las venden a los fondos, ¿no? Entonces, dificultar eso yo veo que es prácticamente imposible. Pero es verdad que nos preocupa que, bueno, pues la concentración de establecimientos sanitarios como son las clínicas en manos de empresas capitalistas pues pueda llevar primero a una destrucción del empleo que existe ahora mismo, a una precarización mayor del empleo asociado a las clínicas, y tenemos en cuenta que los profesionales veterinarios ahora mismo son uno de los profesionales con uno de los salarios más bajos, y que la precarización en los salarios y en las condiciones laborales puede llevar a situaciones indeseadas, porque los veterinarios también son ahora mismo el colectivo profesional con mayor tasa de suicidios, y obviamente nos preocupa que esa concentración, digamos, de capital en pocas manos, pues pueda llevar a una precarización, a una reducción todavía mayor de los salarios y, en última instancia, a una reducción del bienestar de los animales, que al fin y al cabo es la parte que nos compete aquí en la Dirección General de Derechos de los Animales. Pero, dicho esto, más allá de la preocupación que nos pueda suscitar, como digo, es difícil que si una clínica quiere venderle, si un propietario de una clínica quiere venderla a un fondo, desde luego el gobierno no tiene capacidad de impedirlo. Eso es evidente. ¿Sería posible en un futuro, para aumentar la competencia, ¿no? Como mencionabas antes, crear una veterinaria pública que sea fuerte, que los precios estén más reducidos o algo por el estilo? Esto es algo que yo pienso desde que tengo perros. ¿Sería posible? Bueno, hay voces que propugnan que eso sea posible. Evidentemente, luego hay pasos intermedios que hay que dar. Por ejemplo, a día de hoy existe ya una proposición no de ley en el Congreso que plantea que con fondos públicos se pueda sufragar una red de clínicas veterinarias de urgencia que puedan atender fuera de los horarios laborales, ¿no? Entonces, yo creo que son pasos que se pueden dar, que seguramente la sociedad, como muy bien dices, ya empieza a demandar esos servicios, y cuando llegue ese momento, como gobierno, pues tendremos que tomar una decisión y tendremos que ver qué posibilidades hay de financiar eso. A día de hoy no está en la agenda, pero eso no significa que desde áreas como la Dirección General de Derechos de los Animales no sigamos con interés este debate y las propuestas que se están suscitando, como digo ya, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados. Algo que sí que hizo su gobierno es hacer una dotación presupuestaria para poder financiar a las personas más vulnerables que por lo menos puedan llevar a sus animales al veterinario. Esto nos lo comentaba la veterinaria con la que he estado hablando. Me decía, es que es una dotación muy corta, que se agotó muy rápido y que sigue necesitando. Mucha gente sigue necesitando ese dinero que se ha agotado. ¿Es una cosa que se plantea el gobierno revertir? Bueno, el dinero no se ha agotado. El dinero es un programa que le llamamos el programa Mejores Amigos, que va dirigido a determinados colectivos vulnerables que conviven con animales de compañía y para los cuales ese animal de compañía es fundamental para garantizar su salud, tanto física como mental. Este año nos hemos centrado específicamente en las personas sin hogar. Creemos que es fundamental que esas personas que tienen unas relaciones humanas pues bastante limitadas, pues para ellas tener un animal de compañía y mantenerlo a su lado en las condiciones adversas en las que se encuentran es fundamental. También es importante que con el tiempo seamos capaces de conseguir, y en eso estamos trabajando también a través de ese programa que colabora con los servicios sociales de base de todos los ayuntamientos de España que se lo plantean, conseguir, como digo, que esas personas sin hogar puedan entrar a los recursos habitacionales acompañadas de sus animales de compañía, buscar no solamente atender a esos animales y que esos animales estén en buenas condiciones y tengan un bienestar adecuado, sino que esas personas sin hogar, cuando tengan que acceder a los recursos que pone a su disposición la Administración, puedan hacerlo con esos animales, porque, como digo, para su salud física y mental es fundamental, ¿no? A día de hoy el presupuesto no está agotado, lo que pasa es que el presupuesto tiene unas prioridades claras. Entonces, no todas las personas en situación de vulnerabilidad son prioritarias y, por lo tanto, los recursos se centran en las que sí son prioritarias.
Evidentemente, deberíamos de ser capaces de conseguir tener más recursos económicos para un programa como este, que, como digo, tiene un interés social evidente. Pero es verdad que estamos en una situación de prórroga presupuestaria a día de hoy, en 2024. En el 2025 vamos a ver qué sucede con los presupuestos, pero hasta que no sepamos eso, el presupuesto que hay es el que teníamos el año pasado, ¿no? Y entonces, mientras eso no cambie, pues evidentemente el programa va a seguir adelante, el programa va a seguir atendiendo los casos prioritarios, pero los que no son prioritarios, pues, como es lógico, se quedan de momento en lista de espera. La ley actual, la Ley de Bienestar Animal, aprobada, si no recuerdo mal, en la pasada legislatura, recogía una serie de aspectos que dejaba a futuros reglamentos que lo regulasen, pues por ejemplo, los cursos para poder adoptar a un animal, que estaba el debate de si también lo tendríamos que hacer quienes ya tuviésemos animales en casa, y el tema de los seguros, que quizás sea los dos asuntos más urgentes para quienes tenemos animales de compañía. Esos reglamentos todavía están en el aire, todavía no se han creado y estamos muchos pues esperando que se hagan para ver qué tenemos que hacer con nuestras mascotas. ¿Se está trabajando en sacar esos reglamentos? Sí. La verdad es que abrimos un periodo de aportaciones en verano, abrimos un periodo de aportaciones de las comunidades autónomas para buscar que esos reglamentos salieran con el mayor consenso posible. Durante todo el otoño hemos estado analizando todas esas aportaciones y hemos abierto un nuevo plazo de aportaciones para las comunidades autónomas. Nos pedían más tiempo para estudiarlos, más tiempo para hacer las modificaciones que estimasen oportunas. Hemos preferido ir más despacio, pero, como digo, garantizar que esos consensos sean mayores para que cuando ya, espero que el mes que viene, salga a exposición pública, salgan los reales decretos a exposición pública, pues de alguna manera cuenten con el visto bueno o con el mayor grado de acuerdo posible. Pero esos reales decretos están en marcha y en cuestiones como la del seguro de responsabilidad civil o el curso de formación, pues bueno, van a ser claras y no van a conllevar, digamos, unas obligaciones desmedidas para los titulares de perros, en este caso, ¿no? Y, o sea, vamos a hacer que se cumplan las prescripciones de la ley, pero vamos a intentar que sea de la forma más flexible posible para que no suponga ningún obstáculo insalvable para las personas que a día de hoy pues ya son titulares de un perro. Dicho esto, también creo que es importante que cuestiones como la del curso de formación para la tenencia de perros nos ayuden socialmente a hacer una reflexión sobre si nuestro deseo de convivir con un perro pues se adecúa al estilo de vida que tenemos, si la idea que tenemos nosotros del perro con el que queremos convivir se adecúa a nuestro estilo de vida, si nosotros nos adecuamos a las características de ese animal, porque no todos los perros son iguales ni tienen las mismas necesidades, y al fin y al cabo lo que tenemos que buscar como sociedad es que todos los animales que vivan en nuestros hogares, en nuestros domicilios, disfruten de unas adecuadas condiciones de bienestar, y para eso también es necesario que quienes vamos a ser titulares de esos perros reflexionemos sobre si un perro es lo que nos conviene en determinados momentos de nuestra vida o no, y si al final decidimos que sí, que seamos conscientes de que eso implica unas responsabilidades y unas obligaciones para el titular, no solo de tipo administrativo o económico, sino que tiene que garantizar que ese animal tenga unas condiciones adecuadas de alimentación, de vivienda, de ejercicio, de cuidados veterinarios, y esa reflexión es importante que la hagamos, y para eso se define el curso de formación, ¿no? Para que podamos hacer esa reflexión antes de tener un perro, para que luego no la tengamos que hacer a posteriori y ese animal en un momento dado pues termine abandonado o termine en un centro de recogida porque el titular no tiene las condiciones adecuadas o su estilo de vida no le permite seguir conviviendo con ese animal. Uh-huh. Entiendo, señor Becerra, por lo que me dice que quienes ya tenemos animales de compañía no tendremos que hacer ese curso, según lo que están negociando. Las ideas que aparecen en el borrador es que quien a día de hoy tiene un perro no va a tener que hacer un curso. Otra cosa es que en el futuro opte a tener un nuevo perro. En ese caso, sí se plantea que tenga que hacer el curso.
Y la experiencia. Si ya tiene ahora mismo un perro y convive con un perro, pues lógicamente le será de aplicación el seguro de responsabilidad civil cuando entre en vigor el Real Decreto, pero el curso de formación no le será. Y la experiencia previa podrá dar puntos en ese curso, asumiéndolo Bueno, como un examen. como digo, no es el curso que se plantea no es un máster ni nada parecido, no es un curso de posgrado, no es tanto que tengas puntos o no, sino que pues en un tiempo determinado que pretendemos que no sea superior a 4 o 5 horas, te documentes y veas unos vídeos y consultes una documentación suficiente como para que te ayude a reflexionar lo que decía antes, si realmente necesitas un perro o no necesitas un perro, si el perro en el que tú estás pensando se adecua a tu estilo de vida y que sepas bien, sobre todo para quienes van a ser titulares de perros por primera vez, qué significa tener un animal de compañía, qué significa para él y qué significa para ti. Y que a partir de ese curso, que se superará de una forma relativamente sencilla, bueno, pues tengas las herramientas suficientes para tomar una decisión consciente, sabiendo que un animal, que en este caso un perro, no es una cosa, es un ser sintiente y que para él, en un momento dado, ser abandonado, por la razón que fuere, desde luego es un trago tan duro o más que el que es para las personas cuando, por ejemplo, se nos muere. Convendrá conmigo que es un curso bastante de mínimos, ¿no? Si son 4 o 5 horas para enseñar un poco las características básicas de cada especie. Yo no entiendo que haya razas en los perros, ¿no? Pero cada raza de animal tampoco va a dar para mucho. Yo llevo 10 años con perros y con los mismos y sigo aprendiendo de perros, ¿no? Convendrá Claro. conmigo que es bastante básico. Es lo que decía, no tratamos de que nadie tenga un grado de veterinaria ni un posgrado en cuidado de animales. Lo que pretendemos es tener unos conceptos mínimos suficientes como para tomar una decisión consciente y al mismo tiempo saber pues cuáles son las características de ese animal con el que convivimos, qué es lo que ese animal necesita para vivir bien, porque muchas veces creemos que por tener un perro o un gato sabemos mucho de esos animales, pero seguramente, como muy bien dice Samuel, tenemos que seguir aprendiendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pues lo que pretendemos ahí es hacer un aprendizaje intensivo en un periodo de tiempo relativamente corto, porque, como digo, no se trata de ponerle dificultades extremas a quien quiere convivir con un animal, pero sí que tenga unos conocimientos básicos y que haga una reflexión previa. ¿Habrá algún tipo de ayuda pública para las personas más vulnerables cuando haya que pagar el seguro? Quiero decir, ¿habrá algún tipo de ayuda pública para poder solventar el pago de ese seguro para los animales? Bueno, de momento no se plantea esa cuestión. Los seguros que los importes de la cobertura de los seguros van a ser razonables y, por lo tanto, una póliza de ese tipo no tiene por qué ser un coste excesivo. ¿Qué significa razonable? Bueno, pues creo que nos estamos planteando en torno a 150.000 euros de cobertura, 150.000, no sé cuál será la cifra definitiva, pero es una cobertura absolutamente normal hoy en día en cualquier seguro de responsabilidad civil. Incluso me atrevería a decir que hasta se podría quedar corta dependiendo de las casuísticas que haya que cubrir. O sea, seamos conscientes de que los animales per se, la responsabilidad civil que acarrea el tener un animal no va tanto por el hecho de que ese animal pueda atacar en un momento dado o pueda morder, sino pues que pueda provocar un accidente en la vía pública. Seamos conscientes de que a día de hoy en nuestras calles, pueblos y ciudades hay en torno a 9 millones de perros y 9 millones de perros junto con 50 millones de personas son muchas interacciones de las cuales se puede derivar pues desde accidentes, mordeduras, ataques, en fin, cualquier tipo de circunstancia, y hacer una cobertura por un valor de 100 o 150.000 euros, que es lo que se está planteando ahora mismo, no es excesivo y son pólizas que son razonablemente asumibles. Dicho esto, pues si no fuese así, pues tendríamos que plantearnos alguna otra cuestión, pero como digo, a día de hoy cualquier atención veterinaria puntual seguramente va a tener un coste mayor que el que pueda tener el seguro anual de la cobertura del animal.
Es decir, que al mes estaríamos pagando menos de lo que nos cuesta, por ejemplo, la vacuna de la rabia, que está alrededor de, más la polivalente, que está alrededor de 50 euros. Eso es lo que viene usted a decir. Que sería inferior a esa cantidad. Bueno, eso lo tendrán que determinar las compañías de seguros, pero creo que los seguros que se están comercializando ahora, desde luego, que sí que están en precios inferiores a eso. Vale. Quiero hablar también un poco del abandono animal, que sabe que sigue siendo una lacra en España. Quiero que me cuente un poco las acciones que están tomando al respecto. Y se lo voy a unir a otra pregunta, dado que las protectoras en toda España, sobre todo en el sur de España, están bastante, pues digamos, descuidadas. Bueno, no descuidadas por los que la llevan, quiero decir, bastante desamparadas por los que viene siendo el gobierno de España y los gobiernos autonómicos. Y quería preguntarle por qué se va a hacer con respecto a las protectoras de animales, que cada vez se están volviendo más importantes, ¿no?, para el cuidado de estos animales. Bueno, una de las cuestiones principales que yo me planteé cuando llegué aquí es que teníamos que actuar ante las cuestiones del abandono y del maltrato de animales prioritariamente, y fruto de esa preocupación y del trabajo que hemos ido haciendo, en octubre del año pasado el ministro comprometió el primer plan estatal de acción contra el abandono en España. Hemos estado trabajando en la elaboración de ese plan. Lo primero que necesitábamos era tener datos concretos y objetivos, no solamente de las cifras de abandono, sino sobre todo de cuál era la situación de las protectoras, de los centros municipales de recogida de animales. Hicimos toda una campaña de encuestas tanto a ayuntamientos como a protectoras para tener esos datos, y seguramente en las próximas semanas podremos publicar esos datos por primera vez. Y esos datos en sí mismos ya es la primera parte del plan ese de acción contra el abandono, ¿no? Primero tenemos que saber cuál es la situación real de nuestros centros y de las protectoras que colaboran con los ayuntamientos. Aquí tengo que decir claramente que la competencia de la recogida de animales abandonados desde el año 85 le corresponde a los ayuntamientos, pero en España también nos sucede que los ayuntamientos, el 80% de los ayuntamientos tienen menos de 5.000 habitantes y, por lo tanto, tienen unos recursos limitados para hacer frente a esas responsabilidades. Al mismo tiempo, lo que tenemos en España es que, ante la falta de recursos o la falta de voluntad política o la falta de actuación de los ayuntamientos españoles, muchas protectoras, muchas personas de la sociedad civil se han agrupado y han creado protectoras que están supliendo, digamos, esa falta de capacidad o esa falta de actuación de los ayuntamientos, y que se están encargando de una actividad que, como digo, debería estar llevando a cabo las instituciones, ¿no? Entonces, partiendo de esa situación que no es deseable, lo que nosotros desde hace varios años, desde la Dirección General de Derechos de los Animales, hemos estado haciendo es dar apoyo económico a muchas de esas protectoras. El año pasado subvencionamos la actividad en torno a 600 protectoras en toda España, para ayudarles a afrontar los gastos que les ocasiona tener esos animales, pero esto no es suficiente, esto es poner parches. Lo que pretendemos con ese plan estatal de acción contra el abandono es, por un lado, hacer frente a las causas del abandono, y una de las causas del abandono, lo hemos estado comentando antes, es quien adquiere un animal, quien adquiere un perro sin tener conocimiento suficiente y sin tener conciencia de lo que significa tener un animal. Entonces, por un lado, tenemos que trabajar para reducir las tasas de abandono, sobre todo las provocadas, ya como digo, por una incapacidad de poder convivir con el animal, por no haber hecho una buena previsión de lo que significaba tener ese animal. Y por otro lado, tenemos que juntarnos con los ayuntamientos, con las mancomunidades, con las comunidades autónomas, para definir en cada comunidad autónoma cuál es la infraestructura que existe a día de hoy de recogida de animales, si es suficiente, si no es suficiente, y a partir de ahí, en el plan estatal de acción, pues determinar qué acciones necesitamos hacer desde el Ministerio y desde las comunidades autónomas para que nuestra red de ayuntamientos, nuestra red de municipios españoles, digamos, vaya tomando el relevo del trabajo que hasta ahora han hecho las protectoras, o que al menos seamos capaces de hacer que todo ese ecosistema, que toda esa red que existe a día de hoy, tanto pública como privada, sea eficiente y utilicemos los recursos que existen lo mejor posible para que esos animales, primero, si son abandonados, puedan ser adoptados lo antes posible, y segundo, si por lo que sea no son adoptados, puedan vivir en las mejores condiciones posibles dentro de los centros en los que se encuentran.
Parece que ha pasado mucho tiempo, sobre todo para usted, que como está en el gobierno y están a un ritmo ustedes muy frenético desde hace unos años, entiendo que se sentirá que ha pasado muchísimo tiempo, pero ha pasado solo 4 meses desde Navidad y si usted tiene animales en casa, seguramente sabrá que no es una buena época para convivir con animales, fundamentalmente perros y gatos, porque pues digamos, la lluvia de meteoritos no es, de meteoritos, de aquello también, la lluvia de petardos, me va a perdonar, no es precisamente lo que mejor les viene a ellos, que lo sufren muchísimo, y quería preguntarles qué va a pasar con eso, porque yo escuché hace años que se habían prohibido y por lo menos en Málaga sigue habiendo. ¿Se va a poder hacer algo para que no estén todo el día tirando petardos, sobre todo en Navidad? Bueno, la actuación ligada a la utilización de petardos y de, en fin, artefactos pirotécnicos es algo que regulan los ayuntamientos y cada vez más ayuntamientos están regulando que haya limitaciones en el uso de esos materiales precisamente para garantizar el bienestar de los animales que viven en ese municipio. Cada vez más hay municipios que establecen que en todo caso se puedan tirar a lo largo de un tiempo muy limitado, muy concreto, para que el resto del tiempo pues no estén afectando a los animales. Y no solamente hablamos ya de los artefactos pirotécnicos, de los petardos, estamos hablando de muchas otras circunstancias, de ruidos extremos y de convivencia en el espacio público que afectan a los animales de compañía, igual que afectan, por ejemplo, a las personas con autismo, igual que afectan a muchas otras personas vulnerables, ¿no? Entonces, al final, estas actuaciones, digamos, de mejora de la convivencia y de que todos, tanto personas como animales, podamos vivir de forma armónica en nuestros pueblos y ciudades son actuaciones, competencias de los ayuntamientos y por nuestra parte lo que sí estamos viendo es cada vez más ayuntamientos que esa sensibilidad que ya tienen tanto los animales como quienes conviven con ellos, digamos que sea una sensibilidad que se generalice y que todo el espacio social, que toda la población del municipio sea consciente de que el uso de los petardos, bueno, pues puede ser divertido durante un rato, pero si se prolonga a lo largo de muchas horas, al final le genera a los animales, le genera un estrés y un sufrimiento que creo que es evitable. Sí, de hecho, estaba buscando para saber exactamente desde cuándo están prohibidos. Lo más reciente que me ha salido es diciembre, inicio de diciembre del 24 en mi ciudad, en Málaga. Y, oiga, yo he escuchado petardos en Navidad y hay multas que superan los 600 euros. ¿Cómo puede ser posible que estén prohibidos y que se sigan escuchando? Claro, o sea, aquí la cuestión es que efectivamente, como digo, cada vez hay más ayuntamientos que modifican sus ordenanzas y que dejan claro que eso no está permitido, pero luego, al final, siempre suelo decir, y esto somos los primeros afectados, tener leyes, tener ordenanzas, tener decretos es importante, pero más importante es hacerlos cumplir, ¿no? Y entonces, yo creo que ahí sí es importante, por un lado, la actuación que puedan hacer los policías locales para garantizar el cumplimiento de la ordenanza, pero también es importante avanzar en la concienciación de la población. Yo creo que es importante porque estoy seguro de que la mayor parte de los petardos que se tiran con tanta alegría proceden de personas que quizás no son conscientes del daño que están causando a otras personas o a otros animales con ese ruido, ¿no? Con ese jaleo. Entonces, no es, evidentemente, hay que multar los incumplimientos deliberados, pero yo creo que también es importante que los ayuntamientos que ya han aprobado ordenanzas, pues que hagan actuaciones también para concienciar, para explicar a la gente, porque cuando a la gente se le explica, oye, mira, es que esto que tú estás haciendo no solo me está molestando a mí, está molestando a mucha gente y a muchos animales en el barrio, seguramente yo creo que se irán reduciendo progresivamente. Haya que esperar bastante, pero puede ser. Le voy a preguntar por otros asuntos que con temática animal, uno que depende fundamentalmente de su dirección general, que es el proyecto para proteger a los grandes simios, ¿no? Que ya lo estuvimos hablando la última vez que pudimos charlar, que estuvo aquí en Málaga en la asamblea de su partido. ¿Cómo avanza ese proyecto? Bueno, nosotros ahora hicimos la consulta pública previa para elaborar el anteproyecto de ley de grandes simios y hemos empezado a trabajar en ello, pero es verdad que a día de hoy lo que más nos surge dentro de los recursos limitados que tenemos en nuestra dirección es el desarrollo reglamentario de la Ley de Bienestar Animal, que hemos estado hablando al principio,
y nos hemos estado centrando básicamente en elaborar esos reales decretos, ¿no? Pero está dentro de las previsiones que tenemos, vamos a seguir trabajando. Tuvimos muchísimas aportaciones en esa consulta pública previa, algunas de ellas venidas incluso del extranjero, lo cual indica que ha generado una expectación, incluso en otros países, la posibilidad de que demos un régimen especial de protección a los grandes simios con los que convivimos en España. Y bueno, y entonces cuando haya noticias las podremos trasladar, pero mientras tanto tenemos un calendario legislativo que tenemos que ir cumpliendo y yo tengo la esperanza de que a lo largo de este año tengamos noticias en ese sentido. Hablando del calendario legislativo, tengo varios asuntos que preguntarle sobre eso. Pero hace bastante pocas semanas hemos visto como Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya han aprobado una moción para desproteger al lobo ibérico, el lobo marca España, que parece que se les olvida a los patriotas de pulserita, para desprotegerles y permitir que si no he entendido mal, que se les pueda volver a cazar y que se les pueda volver a matar si se acercan, entre comillas, a los ganaderos, ¿no? ¿Qué opina usted de eso? Bueno, el lobo excede de mis competencias porque es un animal silvestre y, por lo tanto, quien está encargado de regular su protección y de garantizar su protección es el Ministerio de Transición Ecológica, pero yo creo que la decisión que se ha tomado es una mala noticia. Es una mala noticia para el lobo, desde luego, es una mala noticia para la sociedad española porque cada especie que peligra esa pérdida de biodiversidad desde el punto de vista económico es incalculable, pero desde el punto de vista del patrimonio, de lo que significa y ha significado el lobo en la península ibérica, pues desde luego es una pérdida incalculable y sobre todo, y creo que es lo más lamentable, esta decisión que se toma, por desgracia, no va a mejorar la vida de los ganaderos y ganaderas de este país. La problemática asociada a la ganadería va por otro lado. O sea, tienen problemas muy graves debidos desde luego, desde a la importación de carne barata de terceros países hasta la falta de rentabilidad por esa competencia desleal, a otras cuestiones que no tienen nada que ver con los ataques del lobo. Los ataques del lobo en España provocan daños, eso creo que es inevitable asumirlo, pero son unos daños que económicamente son limitados respecto a las pérdidas que a los ganaderos y ganaderas les ocasiona, como digo, la competencia desleal desde las macrogranjas hasta la importación de carne barata de otros países. Creo que es ahí donde se debería actuar, creo que hay que darle una respuesta a las inquietudes de los ganaderos y ganaderas, pero creo también, sinceramente, que el lobo puede convivir en nuestra sociedad, puede convivir en nuestros montes y que es preciso trabajar más seriamente y no desarrollar actuaciones que son meramente cosméticas como la que se ha hecho en estos días pasados. Iba a preguntarle ahora por la ILP no en mi cultura, que lo voy a hacer, pero me ha recordado usted a unas palabras se acordará, al ministro Alberto Garzón, que era el que tenía las competencias de parte del ministerio del que usted forma parte ahora, que era ministro de Consumo, que forma parte del ministerio en el que usted trabaja, que decía aquello de que hay que intentar, ¿no? que se consuma menos carne en este país, por un lado, por lo que tiene que ver con el cuidado de los animales para que no nos hinchemos a matarlos, como pasa ahora, y por otra parte, por la salud propia nuestra. Sé que esto forma parte de bastantes competencias, porque todo lo que tenga que ver con salud formará parte de sanidad, en fin, estará dividido, pero sigue el gobierno suscribiendo las palabras de Garzón o suscribe aquellas que dijo Sánchez unos días después de que estaba muerto con el chuletón de ternera. Bueno, yo creo, esto no es una cuestión de opiniones. Yo creo que ahora mismo hay evidencias científicas más que de sobra para decir que consumir menos carne es bueno para la salud de las personas, es bueno para la salud del planeta porque reduce las emisiones de CO2 asociadas a la producción y es bueno para la economía porque permite diversificar. A día de hoy se consume muchísima carne barata que es importada y, sin embargo, carne de calidad que también producen nuestros ganaderos y ganaderas, sin embargo, se queda sin vender, ¿no? Entonces, yo creo que la reducción del consumo de carne, como digo, tiene evidencias científicas más que sobradas de que es una buena noticia. Me consta que así
lo defienden también, tanto desde el Ministerio de Sanidad como incluso en nuestro ministerio, que está preparando un Real Decreto de comedores escolares donde se garantiza una alimentación de calidad, más diversificada y por lo tanto más saludable también para nuestros escolares. Creo que hablar de reducir el consumo de carne no debería de ser ni en perjuicio de quienes desarrollan esas actividades ni en perjuicio de nadie. Tenemos que ser capaces de tener diferentes dietas y tenemos que ser capaces de hacer que nuestras dietas sean lo más sostenibles posible. A partir de ahí, pues habrá quien quiera seguir consumiendo carne y lo que tenemos que garantizar, yo creo que en las instituciones también, es que quienes no quieren consumir proteínas animales tengan esa capacidad de hacerlo. Y creo que eso es importante también. Por supuesto, no voy a dejar de lado la cuestión del bienestar animal. Yo creo que es fundamental que esos animales que dedicamos a la producción de alimentos tengan cada día un mejor bienestar. Es competencia del Ministerio de Agricultura mejorar ese bienestar y creo que es una línea en la que hay mucho por hacer. Hay mucho trabajo que se está haciendo a nivel de la Unión Europea, reglamentos que se están cambiando y se están mejorando a día de hoy. Y yo creo que ese es un camino por el que tenemos muchísimo que avanzar. Y en ese avance, además, creo que pueden salir beneficiados incluso las actividades que ahora mismo, en fin, ahora y antes, pues que ante el anuncio de alguien que dice hay que consumir menos carne, pues reaccionan de forma desaforada. Seguramente, si se sentasen en una mesa a reflexionar con quienes no quieren consumir carne, seguramente se podrían llegar a acuerdos muy importantes y muy interesantes para el país. Y yo creo que esa es la vía que tenemos que explorar. Bueno, pues a ver si se sienta en esa mesa el jefe del Ejecutivo, que estaba con aquello de que el chuletón era imbatible, ¿no? Le pregunto, como le decía, la ILP no en mi cultura se llegó al Congreso las 700 y pico mil firmas que recogieron varias organizaciones, entre las cuales está su formación. Hay 6 meses para que se tome en consideración, que primero se tiene que tomar en consideración y ya después debatirla. ¿Cree usted que se tomará en consideración? ¿Cree usted que se aprobará en el Congreso de los Diputados? ¿Qué cree que hará el Partido Socialista y Junts per Catalunya? Bueno, lo que se haga lo va a decidir el Congreso de los Diputados y lo van a decidir los grupos parlamentarios y ahí, como parte del Gobierno, no tengo nada que decir. Sí que creo que es una ILP bastante bien ponderada en el sentido de que no va dirigida a la prohibición de la tauromaquia, sino a asegurar que a través de la derogación de una ley que considera la tauromaquia como patrimonio cultural, impide a las comunidades autónomas e impide a aquellas regiones y a aquellos municipios que quieran prescindir de espectáculos taurinos, les impide, como digo, garantizar una prohibición. Y yo creo que eso es una mala noticia, porque España no tiene una opinión unánime sobre la tauromaquia y sobre los espectáculos taurinos. Existen muchas regiones donde ni ha tenido arraigo ni lo va a tener en el futuro. Y creo que ahora mismo a esas regiones, empezando, por ejemplo, por Cataluña, se les dificulta y se les impide que en un momento dado puedan tomar una decisión soberana desde no subvencionar y no dar dinero público para la tauromaquia hasta directamente, bueno, pues prohibir esa actividad o modificar la normativa taurina como en su momento intentó hacer Baleares, ¿no? Entonces, yo creo que esa ILP debería de salir adelante simplemente porque lo que hace es asegurar el derecho a decidir de cada comunidad autónoma libremente. A partir de ahí, pues habrá comunidades autónomas que quieran mantener la tauromaquia, a pesar de que ya no tiene apenas soporte popular, y habrá quienes decidan no mantenerla y que sea perfectamente lícito. Y solo por eso yo creo que debería de ser aprobado. Pero como digo, al final es algo que le va a corresponder al Congreso de los Diputados y a los grupos parlamentarios y yo no tengo más información. No sé ni lo que va a hacer el Partido Socialista, ni lo que va a hacer Junts, ni lo que van a hacer otras formaciones. Sí sé lo que va a hacer el grupo parlamentario Sumar, que es apoyar esa ILP, eso seguro. Bueno, quizás ahora sí el grupo parlamentario de Sumar se va a oponer a que siga habiendo legislatura si no sale adelante, pero no se lo voy a preguntar porque no está usted como representante de Sumar, sino como ministro, como miembro de un ministerio.
Algo lo que sí me puede usted responder como miembro del gobierno es ¿para qué sirve un gobierno que no tiene capacidad para legislar? Vemos como la gran mayoría de asuntos que ha intentado llevar el gobierno a convalidación en el Congreso de los Diputados se han caído, algunos se han caído incluso por socios de izquierdas del Ejecutivo, y vemos cómo pues, hay una cierta paralización en cuanto a proyectos legislativos, aunque usted me mencionaba unos cuantos que están redactando. Usted creo que sentirá el miedo de que algunos de esos que están redactando no se convaliden en el Congreso, no sé si me lo va a reconocer, pero sentirá ese miedo de que realmente no se convaliden. ¿Para qué sirve un gobierno que a cada poco que se enfrenta al Congreso sale escaldado? Bueno, yo creo que realmente la situación no es tan negra como la pinta Samuel. Es verdad que hay votaciones que se pierden en el Congreso, pero es verdad que hay otras que se ganan y que hay votaciones que se han perdido luego se han ganado en una segunda oportunidad. Al final, en el Congreso de los Diputados hay que negociar, como en casi todas las facetas de la vida, hay que negociar, hay que buscar acuerdos y yo sí que creo que se están consiguiendo esos acuerdos. ¿Que es más lento? Bueno, claro, evidentemente si se tuviera mayoría absoluta sería todo más rápido y más fácil, pero mira, también me atrevería a decir que si se tuviera mayoría absoluta seguramente esa no necesidad de negociar haría que muchas leyes y muchos reales decretos salieran a la primera, pero no salieran con los matices que les hace ser más compartidos y más consensuados. A día de hoy, que una ley salga con el apoyo de un partido, pues está bien, pero si sale con el apoyo de 10 partidos, pues seguramente es una ley más compartida, que de cara al futuro va a ser más respetada y que por lo tanto va a durar más también. Entonces, yo creo que se le pueden ver las dos facetas. Como digo, a mí no me corresponde pronunciarme sobre los sentidos de voto de cada grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, pero sí que creo que en aquellas leyes que intentamos promover desde el Gobierno, a día de hoy lo que hacemos es buscar cada vez más esos acuerdos y esos consensos para que garantizarnos que salgan. ¿Que es más difícil y es más largo? Bueno, seguramente sí, pero como digo, al final el resultado seguramente es más satisfactorio colectivamente, ¿no? Y con todas las dificultades que pueda haber, que pueda estar habiendo, yo creo que el Gobierno no está paralizado, el Gobierno va avanzando, va desarrollando, va aprobando nuevas medidas que son buenas para las personas y para la sociedad, y eso yo creo que está calando en la calle. Una cosa que convendrá conmigo que sí que está paralizada es la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Las veces que se ha llevado la senda de gasto, que para que nos entendamos los que nos están escuchando, es algo previo a la redacción, a la propia redacción de los presupuestos generales del Estado y que tiene que aprobarlo el Congreso. Eso ha salido rechazado. Se han prorrogado ya 2 veces los presupuestos y el Gobierno, por lo menos la parte socialista, no descarta la opción de prorrogarlos también este año. Si los prorroga este año, nos enfrentaremos al siguiente donde hay convocatorias electorales y con la misma razón que hace 3 o que hace 2 no se aprobaron, ni siquiera se presentó, mejor dicho, tampoco se aprobaría. Es que podríamos estar en una legislatura entera con presupuestos generales del Estado aprobados en otra, con otra mayoría parlamentaria. Quiero preguntarle por si tiene usted confianza en que haya presupuestos generales del Estado este año y lo que le adelantaba al principio de la entrevista, ¿qué querría incluir su Dirección General de Derechos de los Animales en esos presupuestos? Bueno, desde luego, en el Gobierno hemos estado trabajando en el último trimestre de 2024 en los nuevos presupuestos. Y claro, yo no puedo anunciar aquí qué cuestiones se plantearían cuando se anuncien, si se anuncian. Entonces se sabrá, a eso no me puedo pronunciar, pero nosotros desde luego en el Gobierno hemos trabajado como si fuese a haber presupuestos. Igual que he dicho en otras materias, el liderado en esta cuestión que corresponde al Ministerio de Hacienda. Ellos son quienes estarán negociando los apoyos y cuando llegue el momento anunciarán los nuevos presupuestos o anunciarán la prórroga. Al resto del Gobierno no nos corresponde pronunciarnos en esa materia. Evidentemente, tener unos nuevos presupuestos siempre es mejor porque te permiten adaptar el presupuesto a las actuaciones que estás realizando, pero si no los hay, seguiremos desarrollando actuaciones. O sea, en este último año, no tener presupuestos nuevos no nos ha impedido hacer nuevos anuncios, publicar nuevas iniciativas y, por lo tanto, no tener presupuestos no equivale a ser un gobierno parado. Al contrario, lo que hace es que tienes que desarrollar más la imaginación para avanzar y para adaptar el presupuesto
limitado que tienes y asegurarte de que sigues avanzando, aunque sea con más dificultades. Como digo, es un reto distinto y sea en un sentido o en otro, desde luego, desde nuestra dirección general vamos a seguir trabajando, como hemos hecho hasta ahora, con un presupuesto o con el otro. Quítase, si quiere, la camiseta de dirección general y póngase la de partido, la de verde seco. ¿Consideraría usted, podría usted convenir conmigo en que unos presupuestos generales del Estado aprobados con una mayoría parlamentaria distinta, donde las izquierdas sumaban mayoría, donde Junts per Catalunya no era necesario, donde el PP no era la primera fuerza, en fin, todos esos cambios que hay entre este Congreso y el anterior, que hace, no sé, sospechar por un lado, de la vigencia del gobierno y por otro, no voy a decir legitimidad, porque claramente son legítimos, porque legislativamente hablando son legítimos, pero del sentido que puede tener unos presupuestos aprobados con otra mayoría parlamentaria? No, o sea, no tengo esa sensación. O sea, claramente, incluso hablando como portavoz de Verde Seco, nosotros creemos que la legislatura se tiene que agotar sí o sí. Eso además ya lo ha anunciado el presidente del gobierno y la vicepresidenta Yolanda Díaz. O sea, la legislatura se tiene que agotar porque, insisto, presupuesto siempre hay. Podría ser mejor o podría ser peor, pero presupuesto hay. Tener un presupuesto prorrogado no es no tener dinero, es tener el mismo dinero que el año anterior para las mismas partidas del año anterior. Entonces, con el presupuesto que se tiene, se sigue gobernando. Hay actuaciones de gobierno que no requieren de dotación presupuestaria y hay otras dotaciones presupuestarias que se pueden modificar porque existen mecanismos legales para adaptar partidas de unos a otros capítulos y, por lo tanto, el gobierno puede seguir gobernando, haya presupuestos o no. Que lo ideal sería que los hubiera, pero que los haya o no los haya, yo creo que la legislatura tiene que avanzar y se tiene que agotar. Y no creo que debamos caer en esa visión que tiene a día de hoy la oposición de que sin presupuestos no hay gobierno. No, hay gobierno y yo espero que haya gobierno para rato. Pues una visión en la que coincide la oposición, Pedro Sánchez de 2018 y un partido socio del gobierno que es Podemos. O sea, es una cosa que es bastante consensuada. La última pregunta la puede usted responder con la camiseta que quiera, la de su partido o la de la dirección general. Y es que le pido a usted que me proponga un tema para tocar en la diana, que es una cosa que hacemos mucho. ¿Qué tema nos propondría para tocar en este programa? No vale la vivienda, que aparte de que ya lo hemos hecho mucho, es lo que dice todo el mundo. Bueno, a mí me gustaría, desde el punto de vista de mi trabajo actual, de mis competencias, que son los animales de compañía, me gustaría que pudiéramos tocar un tema que puede resultar casi más filosófico, pero que creo que es importante, y es la convivencia que tenemos en nuestro país entre las personas y los animales, en nuestra sociedad. Porque es cierto que en el pasado hemos asumido como sociedad que por tener la tauromaquia y por los espectáculos taurinos éramos un país donde el maltrato estaba naturalizado y normalizado, el maltrato de animales, ¿no? Y yo lo que defiendo es que por encima de todo eso hay una sociedad española que es profundamente amante de los animales, que los respeta, que los cuida, que los protege. Y creo que esa sociedad española que protege a sus animales es mucha más y mucho mejor que la sociedad que defiende la tauromaquia o que defiende actividades de maltrato. Entonces, yo creo que es un buen debate que tenemos que abrir en este país, el vernos de una forma diferente a como nos hemos visto. Vernos como sociedad española que protege a los animales y no que los maltrata. Y vernos como una sociedad que en el 99% no va a los toros, y que el 90% no quiere los toros, ¿no? Pero lo mismo que no quiere los toros, no quiere abandono de animales, no quiere, en fin, los espectáculos taurinos donde se denigra a esos animales, en fin. Que yo creo que es un tema interesante sobre el que deberíamos de reflexionar. Si como sociedad somos una sociedad que protege, que esa es mi tesis, esa es la tesis que yo defiendo, o si somos la sociedad con la que se nos quiere ver, con la lupa que se nos quiere ver y que algunos pretenden defender con el argumento de es que esto siempre ha sido así. Yo lo que defiendo es que no somos eso, que somos mucho más y que somos mucho mejores
y que la sociedad española hace mucho tiempo que ha cambiado, aunque haya quienes todavía no se han enterado de esto. Pues me lo apunto para la siguiente mesa verde, que como lo tuvimos la semana pasada, pues va a tocar dentro de 3 meses, pero me lo apunto y lo tocaremos sin duda. José Becerra, director general de Derechos de los Animales y coportavoz de Verde Seco, gracias por venir a la Diana. Gracias, Samuel, a ti por invitarme. Nosotros, después de 2 programas en esta semana, que lo hemos hecho, pues en fin, pues porque hemos querido hacer el especial de ayer, para quienes nos están viendo, el especial del sábado, para nosotros, sobre la vivienda. Nos vemos la semana que viene con un programa, ya sabéis, en directo, bueno, en directo no, perdón, abierto al público. Saldrá al día siguiente, pero bueno, se ha abierto al público, en el que charlamos con Óscar Reina, sindicalista del SAT, del Sindicato Andaluz de los Trabajadores, en Málaga, ya sabéis, en la Vinaga Verde y Blanca. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Joserra, y chao, chao. Buenas tardes.